Yo nada más quisiera platicarles como un pequeñísimo preámbulo que, bueno, esta mesa redonda forma parte de las actividades paralelas de la exhibición de Ulises Figueroa, tercer acto en el que el universo muere por desintegración, que se presenta actualmente en la galería central de este recinto. La muestra de Ulises inaugura una serie de proyectos que se van a realizar en la Galería Central que están vinculados con la historia de este edificio, también con el contexto urbano, la arquitectura. En este caso particular, la muestra alude a la vocación del Chopo como Museo de Historia Natural. La muestra de Ulises es interesante por muchos motivos. De alguna manera toca diferentes modos y representaciones que se han hecho del imaginario del reino animal a través de la cultura desde distintas perspectivas. Presenta, por ejemplo, una visión como de un museo de historia natural, pero que no permanece estático sin nunca desvanecerse, como es el caso del Museo de Historia Natural que se encuentra en Chapultepec, y la idea del diorama como un mundo que nunca se acaba, donde todo está vivo, sino tiene esta cierta cualidad entrópica, ¿no? De esta dimensión destructiva que tiene la Tierra y el universo. Al mismo tiempo, la muestra pues lleva un comentario hacia la forma en la que el ser humano se ha relacionado con el medio ambiente. Por otra parte, también reflexiona, por ejemplo, sobre cómo operan ciertos científicos o el método científico al encontrar, él trabaja también muchas veces con restos de animales, osamentas que se encuentran en la calle, y a través de ellos hace una reconstrucción de un esqueleto, ¿no? Por ejemplo, como si se tratara de un fósil de un dinosaurio, pero con una pequeña pieza reconstruye un animal entero, ¿no? Entonces lleva también como una reflexión de cómo funciona la ciencia en ciertos aspectos. Y bueno, por último, otro ejemplo como muy evidente de cómo reflexiona sobre la representación de este imaginario animal en la cultura son los dibujos que realiza como insertos en cierta tradición científica, ¿no? Decimonónica, de dibujo científico, de representaciones del reino animal o de la naturaleza, pero que él hace a partir de pequeños animales de plástico como de los que venden en el mercado, ¿no? Y que son muy populares y que todos conocemos. Entonces, bueno, al realizar esta muestra en este espacio, decidimos que una actividad paralela interesante sería invitar a una serie de especialistas que vienen del ámbito de la filosofía, sobre todo de la estética, la filosofía de la ciencia, que han abarcado la bioética, reflexiones tecnológicas. Y bueno, pues invitarlos no solo que hablaran de la obra de Ulises, sino una serie de temas y problemáticas que que están alrededor de la muestra. Así quisiera presentarles brevemente, para terminar, a Liliana Quintero Álvarez y Casa. Ella es licenciada en Filosofía por la UNAM, se especializa en Filosofía de la Tecnología, Estética y Cultura Digital. Fue ganadora en 2 ocasiones de la beca Jóvenes Creadores del FONCA en la categoría de ensayo. Es coeditora del libro Tecné 1.0, Arte, Pensamiento y Tecnología en México, editado por el Conaculta en 2004, y editora del catálogo Fronteras Nómadas del Festival Transitio MX. Desde el año 2002 es coordinadora de investigación del Centro Multimedia de la Ciudad de México. Jorge Enrique Linares es doctor en Filosofía por la UNAM. Sus líneas de investigación son la ética de la ciencia y la tecnología, la bioética y la ética contemporánea. Forma parte del comité directivo del Programa Universitario de Bioética y es autor del libro Ética y Mundo Tecnológico, editado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económico en 2008. Es profesor titular de tiempo completo de la licenciatura en Filosofía de la Universidad, profesor y tutor del posgrado en Filosofía también de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nos acompaña también María Antonia González Valerio. Ella es doctora en Filosofía por la UNAM y ha realizado estudios de postdoctorado en el área estética. Sus líneas de investigación son la estética y la ontología, así como la relación entre arte, estética y biotecnología. Es autora de los libros Un tratado de ficción, Ontología de la mímesis, y El arte de velado, Consideraciones estéticas sobre la hermenéutica de Gadamer. Es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Filosofía en la UNAM y tutora de los posgrados de Filosofía, Filosofía de la Ciencia y Artes Visuales también de esta casa de estudios. Los dejo con ellos. Gracias.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a Esteban King por esta invitación para estar esta noche aquí con ustedes en el Museo del Chopo para hablar alrededor de la obra de Ulises Figueroa. Es para mí además un placer compartir este panel con mis queridos colegas y amigos Jorge y Liliana. El texto que traigo no es una interpretación de la obra de Ulises Figueroa, sino algunos apuntes para trazar un posible mapa que nos permita pensar a partir y desde la obra que está montada aquí arriba. El texto se llama De animales, seres vivos y otras exquisiteces en el reino de este mundo. Empieza un poco filosófico, entonces les pido que tengan paciencia con esto y con los conceptos que se debaten al principio. Quiero comenzar con un texto difícil y el debate que ha producido. Solo por ejemplificar qué se ha pensado y cómo se ha llevado a cabo esta tarea del pensar. ¿Cuál es el lugar que ocupa la pregunta por lo animal dentro de la filosofía contemporánea y más específicamente dentro de la ontología? Heidegger es la referencia ineludible para hacer preguntas ontológicas, puesto que es, en buena medida, el instaurador del camino del pensar en el siglo XX y el gran defensor de la pregunta por el ser. Sus aseveraciones sobre el animal dan mucho que reflexionar acerca del modo en cómo nos hemos aproximado al asunto. A las aseveraciones heideggerianas se ha contestado desde muy distintos frentes. Aquí me referiré solo a dos respuestas que han tenido mucho eco y que abren cuestionamientos por los que habría que transitar. La entrevista de Jacques Derrida con Jean-Luc Nancy, publicada como Hay que comer o el cálculo del sujeto, y la conferencia de Sloterdijk, Normas para el Parque Humano. A modo de ejemplo, y para dejar ver de qué trata el problema, he escogido 3 citas de los respectivos textos, mismas que me permito leer a continuación, a pesar de que son un poco extensas. Primero la cita de Heidegger del texto Carta sobre el humanismo, donde parece que fija de manera muy contundente su posición acerca de qué es lo animal en relación con el ser humano o ese ente que en cada caso somos nosotras mismas. Dice la cita: de entre todos los entes, presumiblemente el que más difícil nos resulta de ser pensado es el ser vivo, porque, aunque hasta cierto punto es el más afín a nosotros, por otro lado, está separado de nuestra esencia existente por un abismo. Por contra, podría parecer que la esencia de lo divino está más próxima a nosotros que la sensación de extrañeza que nos causan los seres vivos, entendiendo dicha proximidad desde una lejanía esencial que, sin embargo, en cuanto tal lejanía, le resulta más familiar a nuestra esencia existente que ese parentesco corporal con el animal, que nos sume en un abismo apenas pensable. Esta es la propuesta de Heidegger, misma de la que se han de imaginar provocó un montón de respuestas adversas. La primera que les quiero leer es la de Derrida en el texto que les mencionaba. Dice Derrida: es aún la pregunta del animal que retorna. Jamás la distinción entre el animal, que no tiene o no es un existente, un ser ahí, y el hombre ha sido tan radical y tan rigurosa en la tradición filosófica occidental como lo es en Heidegger. El animal no será jamás ni sujeto ni ser ahí. Tampoco tiene inconsciente, Freud, ni relación con el otro como otro, más cuando no hay un rostro animal, Levinas. Es a partir del ser ahí que Heidegger determina la humanidad del hombre. El discurso heideggeriano sobre el animal es violento y embarazoso, a veces contradictorio. Heidegger no dice simplemente, el animal es pobre en mundo, porque a diferencia de la piedra, él tiene un mundo. Él dice, el animal tiene un mundo en el modo del no tener. Pero ese no tener es tampoco a sus ojos una indigencia, la carencia de un mundo que sería humano. Entonces, ¿por qué esta determinación negativa? ¿De dónde viene ella? No hay categoría de existencia original para el animal.
Tal vez el animal es triste, tal vez parece triste porque él tiene un mundo. Desde luego, en el sentido en que Heidegger habla de un mundo como mundo del espíritu, y porque hay una apertura de ese mundo para él, pero una apertura sin apertura, un tener el mundo sin el tener. De allí la impresión de tristeza, para el hombre o en relación al hombre, en la sociedad del hombre. De una tristeza determinada en su fenomenología, como si el animal permaneciera como un hombre oculto, sufriente, privado de no tener acceso al mundo del hombre, que él, sin embargo, acosa, ni a la verdad, a la palabra, a la muerte, al ser del ente como tal. Heidegger se esfuerza en vano por defenderse de esta interpretación antropoteleológica. Ella me parece reclamada por lo que hay de más agudo en su descripción del tener en el modo del no tener un mundo. ¿Puede la voz del amigo ser la de un animal? ¿Hay amistad posible para el animal, entre animales? Como Aristóteles, Heidegger diría no. ¿Existe una responsabilidad con respecto al viviente en general? La respuesta es siempre no, y la pregunta es concebida, formulada de tal manera que la respuesta sea necesariamente no. En todo el discurso canonizado o hegemónico de las metafísicas o de las religiones occidentales, incluidas las formas más originales que él puede tomar hoy, por ejemplo, en Heidegger o Levinas. Hasta ahí la cita de Derrida, finalmente la de Sloterdijk. En este punto Heidegger es implacable y sale a la palestra cual airado ángel con las espadas en cruz para colocarse entre el animal y el hombre e impedir cualquier posible comunicación ontológica entre ambos. En su impetuoso ánimo antivitalista y antibiologista, se deja llevar por expresiones que rayan la histeria. Por ejemplo, cuando explica que parece como si la esencia de lo divino nos fuera más próxima que la extraña esencia de los seres vivos. El núcleo efectivo de este pathos antivitalista reside en el conocimiento de que el hombre difiere del animal de un modo ontológico y no específico o genérico, por lo cual, bajo ningún concepto, se le puede comprender como un animal con un plus cultural o metafísico. Hasta ahí es Sloterdijk. ¿Cómo enfrentarse al animal, a lo animal, a ese otro ominoso con cuya presencia tenemos que habérnosla siempre? El animal es siniestro en su familiaridad, en su cercanía a eso que somos nosotras, aun cuando no alcancemos a dilucidar, ni siquiera a atisbar confusamente qué es eso que somos. El texto de Heidegger es paradigmático en la mirada que establece sobre lo otro, sobre lo animal, al considerarlo a partir de un parentesco que se establece en lo corporal y que nos sume en un abismo apenas pensable. Por contra, lo humano es visto y caracterizado a partir de su cercanía con lo divino. Esos son precisamente los dos extremos en los que podemos ubicar la larga historia en la que nos hemos pensado. De un lado, la animalidad, la corporalidad, el organismo vivo; del otro, lo divino, el alma, la inteligencia. ¿Cuántas veces no hemos recorrido este camino? De la mano de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de Hegel. Los nombres son tantos y luego, claro, hay que incluir allí la historia del cristianismo. Este modo de ubicarnos entre el alma y el cuerpo ha marcado una cierta mirada sobre lo animal, un cierto modo de clasificarlo, de acercarnos a eso otro familiar pero extraño, en donde se ubicaría ya sea el mal, el instinto, la carne. Pues al constatar el parámetro antropocentrista de nuestra interpretación de lo animal, cabe preguntar acerca de cómo nos comprendemos nosotras en tanto lo humano, es decir, si podemos dislocarnos de ese carácter centrista y humano. ¿Qué quiere decir lo humano en cada caso? ¿Qué es eso que somos y desde dónde interpretamos? El otro punto de divergencia sería intentar moverse del parámetro antropocentrista, no en el sentido de interrogar al anthropos, sino de buscar otro parámetro, otro horizonte para el pensar. ¿Desde dónde se interpreta? ¿Cuál es la idea de construcción de un horizonte de interpretación? El último punto en la demarcación de este cerco que pregunta por lo animal estaría marcado por el señalamiento de que la pregunta se hace desde un ámbito ontológico, es decir, no se interroga aquí por lo ético o epistémico,
de la mirada hacia lo animal. Por ejemplo, ¿es moralmente bueno nuestro trato hacia los animales? ¿O cuáles son sus derechos y hasta dónde los estamos violentando? O bien, ¿cuántas son las especies que existen? ¿Qué distingue al animal de la planta, de los hongos, de las bacterias? Más bien, lo que estamos interrogando es, ¿qué es lo animal? Y, ¿desde dónde hacemos ese cuestionamiento? ¿Cómo fundamos nuestra mirada hacia lo otro? ¿Y qué es lo que se pone o se ha puesto en juego en esta mirada? ¿Qué es lo que hay en la mirada de lo animal como lo otro? ¿Cómo preguntar, pues, por lo animal? Regresemos entonces a la primera clasificación que anunciábamos, solo para dar vueltas sobre lo mismo. Bestia mitológica en la que hemos encontrado una fuente inagotable de insultos. Perro, gato, cerdo, chango, bicho, rata, víbora, buitre, etc. Eres un animal. ¿Por qué se encarna el mal en lo otro? ¿Por qué proviene de aquí el horror? Este es el límite de lo humano, el finis terrae. Lo que hay después es desconocido y por tanto horroroso. Mas en la medida en que se parece tanto a nosotros, es entonces siniestro, como el ominoso gorila. Hemos afirmado o negado la semejanza. Aquí ha habido muchas posibilidades. Centauros, sirenas, hombres lobo, vampiros, hasta llegar al cyborg y al androide. Primer punto, el animal es el límite ominoso de lo humano. Las bestias de carga dejan ver hasta qué punto lo animal ejemplifica el modo en que la naturaleza ha sido para nosotros un almacén, aquello presto y dispuesto para su explotación. Aquí también se establece una relación entre lo humano y lo animal cuando se es nada más que un instrumento. Y ahora reparo en que el imperativo categórico kantiano, aquel que dice, trata al otro no solo como medio, sino también como un fin, ha sido pensado solo para lo humano. Otro momento importante para pensar esto es cuando Nietzsche enloquece en el llamado episodio de Turín, cuando se arroja a defender un caballo que era maltratado por el cochero, y se queda allí, Nietzsche, en la calle, llorando, cuidando al caballo, bestia de carga. Émile Zola, en su novela Germinal, caracteriza magistralmente la relación entre las bestias de carga no humanas, es decir, los caballos, y las bestias de carga humanas, es decir, los mineros. Segundo punto, el animal es la patencia de la instrumentalización de lo vivo. También es motivo de demora en la reflexión de qué modo el animal ha devenido para nosotros alimento. ¿Cómo hemos pasado de los animales de ganadería y granja a los animales producidos en la fábrica? Mucho hay que decir a este respecto. Jorge Linares nos instruirá sobre el tema. Baste por lo pronto con nombrar otro momento. El animal muerto, devenido alimento humano, es la aparición de lo vivo en uno de sus grados máximos de cosificación. La domesticación de las mascotas y la ingeniería y diseño que hay en la fabricación de los animales que necesitamos son otro tema a discutir, y es quizá este punto, junto con el anterior, donde se evidencia mayormente la dificultad de establecer una frontera entre lo natural y lo artificial, o, mejor dicho, donde el modo de ser que hemos creado para los animales pone en cuestión una presunta naturaleza para dar lugar más bien a eso que se puede llamar bioartificialidad. Cuarto punto, en lo animal se evidencia y acontece la bioartificialidad como fantasía y pesadilla del poder humano sobre la vida. Pero en la domesticidad del animal también aparece el ámbito de lo afectivo, de una manera particularmente extraña, porque pese a todo, es decir, pese a las caracterizaciones anteriormente mimaban mucho más que al otro ser humano. Quinto punto, el animal domesticado aparece como la posibilidad de la afectividad hacia lo casi humano, o lo humano aparecido de otro modo. Estos puntos que he señalado muy someramente y como esbozo de un posible mapa de lo animal, quieren dejar ver que entre todos ellos se dibuja siniestra y ominosamente la cara del límite de lo humano, no en el sentido de lo que está más allá de lo humano o de lo que no es humano, sino en un sentido aristotélico hegeliano, en donde
Cito a Hegel en La ciencia de la lógica, el límite es aquello en donde los limitados son así tanto como no son. Ahora bien, y como es evidente que habría aún mucho que decir acerca de este posible MACPA, pero no es mi intención demorarme más allí, quisiera intentar un par de ideas acerca de la obra de Ulises Figueroa expuesta aquí, en este museo antiguamente de historia natural y en el que lo animal aparecía como objeto de contemplación, no estética, sino arqueológica. Un par de anotaciones antes. El arte abre la posibilidad de fundar un horizonte para pensar el modo de ser de lo animal, que no está dado y al mismo tiempo sí está dado por los puntos que se capaz de dislocar el parámetro antropocentrista al momento de preguntar por lo otro. Dislocación que ocurre porque el arte mismo, en su modo de ser, más ontológicamente originario, se sitúa ya siempre más allá de la subjetividad, sus intenciones y sus perspectivas. ¿Cómo aparece lo animal en el arte y cómo se deja decir desde allí, desde esa otredad? No quiero dejar de mencionar de la bioartificialidad, siendo el paradigma de esto, por supuesto, Eduardo Kac y su coneja Alba, la que ha sido citada tantas veces que no vale la pena aquí la repetición. Dejando esto anotado, habrá que preguntar, ¿qué se ve sobre el animal en los restos despedazados, casi informes, de lo que presenta Ulises Figueroa? ¿En qué sentido lo animal se deja ver a partir de lo roto? ¿Cómo es esta mezcla de lo vivo y lo no vivo, de lo orgánico y lo no orgánico, para que de entre eso emerja una figura imposible de lo animal? ¿Por qué buscar lo animal en la materia, en la arena, en la madera, en el yeso, en el vidrio, en el poliuretano, en la resina, en las autopartes, en la plastilina y en cuántas otras materias más aparecen aquí arriba expuestas? ¿Por qué buscar lo animal en lo muerto, en el cadáver, en el hueso, en la planta disecada? ¿Dónde habita lo animal? ¿Cuál es el espejo del límite de lo humano que se nos presenta hoy en la era de la tecnociencia, cuando lo animal no existe ya en su naturalidad natural, cuando no es ya la imagen de lo salvaje y de lo hostil, sino de lo domesticado, de lo producido, de lo destruido, de lo amado, de lo comido, de lo diseñado, de lo intervenido? Nuestra imagen en el límite de lo que es y lo que no es. ¿Qué trato hemos establecido con lo otro, en ese abismo casi impensable? Les invito a recorrer la exposición Tercer Acto, en el que el universo muere por desintegración, para ver si la provocación de estas preguntas les dan algún indicio para interrogar la obra de Ulises Figueroa, a partir de la cual hemos pensado esto hoy aquí. Gracias. Bien, muchas gracias a Esteban King y al Museo del Chopo por esta invitación a platicar sobre una obra y tomarla como motivo para hacer algunas reflexiones desde otros puntos de vista. Sin duda a mí lo que me llamó la atención de la obra expuesta de Figueroa es esta idea de desintegración, destrucción y permanencia, digamos, fósil de estas piezas que refieren a animales o a pseudoanimales, ¿no?, que aparecen en la obra expuesta. Porque si una de las formas fundamentales de existencia de lo animal es justamente su mortalidad, ¿no? Y haciendo una referencia a lo que era el origen de este museo, un museo de historia natural, en un museo de historia natural se encuentra la vida muerta, la vida petrificada, el rastro desintegrado en los huesos, en los fósiles de lo que fue vivo, ¿no?, de un pasado probablemente remoto, pero a lo mejor muy cercano. En el caso de la obra de Figueroa, entonces mezcla no solamente esos falsos fósiles, sino recolecta pedazos óseos de animales que vivieron hace poco, ¿no?, probablemente de perros o de otros animales que se encontró, según me dijeron, en la calle o en los basureros de esta ciudad que hay por todos lados. Entonces,
esto nos puede llevar a varias reflexiones. Por un lado, es cómo hemos fijado primero como un objeto de investigación científica y luego como un objeto de producción artística la vida, o la hemos petrificado, la hemos, digamos, embalsamado hasta mantenerla totalmente fija, muerta, ¿no? Y durante mucho tiempo, justamente la investigación científica trataba de pensar las condiciones en que los organismos viven a partir de lo ya muerto, a partir de los cadáveres o a partir de la disección anatómica de los esqueletos. Esto nos llevaría por otros caminos también. Pero la reflexión que yo quería anotar principalmente es pensar el vínculo entre lo natural y lo artificial, ¿no? Que aparece, creo, como motivo formas animales, en efecto, ¿no? O sea, animales, ¿no? Por el caso de la pieza más grande, que es esta especie de elefante o mamut, probablemente, ¿no? Hecho de residuos de la basura. Tiene la forma de un animal, de un esqueleto, pero no contiene más que un pedazo de un tronco de madera, ¿no? Es lo único orgánico que aparece, creo yo, en esa pieza. Pero bueno, estos pseudoanimales o formas pseudoanimales, podemos llamarle así, nos refieren a un aspecto muy importante del arte contemporáneo y finalmente de la historia, de la técnica en general en la humanidad, que es el intento de mezclar, de fusionar lo artificial y lo natural, el intento de lograr producir organismos naturales de modo artificial, o bien, se podría decir también, artificializar hasta un grado extremo a organismos naturales, fundamentalmente animales o plantas. Y eso ha sido uno de los derroteros que guían la biotecnología contemporánea y las biotecnociencias, desde la biología molecular hasta ahora la biología sintética, y que también está ya esto haciéndose en el arte, en lo que se conoce ahora como bioarte, y en que hay ya productos clásicos como la coneja alba de Keck y otros experimentos científico-artísticos que han hecho otros bioartistas. Entonces, en esta idea de poder fusionar lo natural y lo artificial, pues aparece un viejo sueño técnico, artístico, finalmente prometeico, por qué la palabra, ¿no? O epimeteico a lo mejor, de poder lograr un artilugio completo, ¿no? Porque al fin y al cabo toda producción técnica o artística tiene siempre un componente de artilugio, ¿no? Que eso es lo que fascina cuando está bien hecho, ¿no? Cuando está bien hecho el artilugio artístico, incluso un cierto sentido de artimaña o de embuste. La biotecnología contemporánea trata de engañar a la naturaleza produciendo organismos vivos modificados genéticamente y haciéndolos pasar como si fueran totalmente naturales, ¿no? Entonces hay una idea de producir una especie de engaño. Sin embargo, este viejo sueño de fusionar lo natural y lo artificial se estrella contra la distinción clásica que ya Aristóteles formuló hace 25 siglos entre lo natural y lo artificial. Lo primero es producido por la naturaleza misma, en un sentido, digamos, pragmático, y lo segundo es producido por los seres humanos. Entonces, podríamos partir, de hecho, de una especie de ontología elemental para pensar cada cosa de dónde, cómo ha sido producida. Entonces Aristóteles un poco razonaba así, ha venido al mundo, ha llegado a la existencia, bien por un modo natural, espontáneo, si quieren, en el caso de los seres vivos, pues por reproducción de una especie, o bien ha sido producido técnicamente por un ser humano, ¿no? Ya sea que esa producción haya sido una modificación de un organismo previo, eso es lo que llamamos ahora bioartefactos. Pero el hecho es que el modo de existir de cada objeto tendría estos dos orígenes, ¿no? Y en esa distinción nos seguimos manteniendo a pesar de todo, aunque se nos confunden cada vez más. Y el arte ha logrado, no solo a partir de representaciones simbólicas, por ejemplo, cuando se pensaba en las quimeras o en los minotauros o en los pegasos como producciones estéticas de mezclas de animales o de
entidades que eran fantásticas. Ahora se podrían producir esas quimeras biotecnológicamente, por cierto, ¿no? A lo mejor se puede llegar a generar un Pegaso y sería muy bonito, no sé si volaría, pero sería estéticamente maravilloso que se pudiera producir solo por puro divertimento estético, ¿eh? Y entonces lo que antes era una mera simbolización de fusionar o de transformar animales, de transformar seres vivos, de artificializarlos, esa es la idea, a tal grado que fueran producto técnico, ahora comienza a tomar otro carácter mucho más material, mucho más concreto, a partir de estas posibilidades técnicas y a materializar entonces estas transformaciones. Eso es lo que llamamos artificialización de organismos vivos. Sin embargo, la distinción permanece, esa distinción de Aristóteles, por eso es un genio Aristóteles, lo sigue siendo, permanece como las categorías básicas que son referentes con los que seguimos pensando, porque la fusión entre organismos vivos y objetos técnicos o estos dos campos de lo natural producido por la naturaleza espontáneamente y lo artificial producido por los seres humanos intencionalmente no ha llegado hasta el momento a fusionarse. En el mundo tecnológico contemporáneo, sin embargo, la complejidad de las producciones ha hecho que las entidades naturales, como organismos vivos, tanto microscópicos como bacterias, y incluso virus, o macroscópicos como animales enteros o plantas, cada vez estén siendo modificados técnicamente de un modo más sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si se produce un transgénico de un cultivo, se insertan genes que no son ni siquiera del mismo reino, son genes que provienen de animales en plantas, y eso ya es una transformación sustantiva de un orden muy distinto de lo que se hacía con la selección artificial mucho antes. Y si bien las entidades naturales han cobrado cada vez esta forma de artificialidad, no llegamos todavía al punto de confundirnos totalmente como se confundirían, por ejemplo, en la película de Blade Runner, ¿no? Los Nexus 6 con los seres humanos, ¿no? Esos organismos totalmente artificiales que son una especie de cyborgs, que se confunden con los humanos y que incluso pugnan por permanecer entre ellos. En la obra de Figueroa podríamos atisbar también esta llamado a la fusión entre animales o organismos vivos y artefactos técnicos en el sentido tradicional, ¿no? Partes totalmente artificiales hechas de materia inorgánica que simulan, semejan, se mimetizan con y tratan de replicar las formas orgánicas o las formas animales, ¿no? Y simplemente la disposición del esqueleto que tenemos ahí tendido, armado de un montón de piezas, de artefactos convencionales ya de residuo, por un lado llaman a esta idea de pues, digamos, la fragilidad o la caducidad que tienen todos los artefactos, ¿no? Y por otro lado tratan de simular o representar un esqueleto de un organismo vivo, finalmente reproduciendo al mismo tiempo una imagen de la mortalidad. Así que puede ser que el arte contemporáneo y la biotecnología contemporánea pudieran seguir avanzando en esa fusión, en esa artificialización de organismos vivos o en lograr organismos bioartificiales cada vez más completos, cada vez más orgánicos y que coevolucionaran con los organismos vivos que existen por vías naturales hasta que llegara un punto en que se confundieran totalmente, ¿no? Esa es como la apuesta. Pero aún así tendrían la huella, por un lado, de su artificialización, es decir, la huella de una modificación técnica que ha sido introducida, y por otro lado, la marca indeleble de su caducidad, en tanto que cosas vivas u organismos vivos. Quiero decir, había un autor, Gunther Anders, que yo he trabajado bastante, que decía que los artefactos técnicos en el siglo XX estaban adquiriendo una especie de carácter de perenidad, ¿no?
porque podían reproducirse infinitas veces, ¿no? Esta botella, esta mesa, etcétera. Puede ser un mismo modelo de la manera casi platónica, reproducido infinitas veces, que lo hacía de un modo aparecer como si fuera un objeto inmortal, ¿no? Ahora ya no tanto, porque los modelos y diseños van cambiando todo el tiempo y más bien se asemejan a cosas caducas como si fueran organismos vivos. Pero bueno, en principio las técnicas convencionales que producen artefactos con materia inorgánica podrían tener, a partir de este modelo de la producción en serie, este carácter semi-eterno, ¿no? De cosas que están ahí todo el tiempo, y a veces todavía en los años 60, 70 se pensaban que había artefactos que quedaban y habían llegado y quedarían para siempre y serían siempre la misma forma y el mismo modelo. Ahorita, por ejemplo, es una botella de Coca-Cola, probablemente sea eso, ¿no? Se permanece a lo largo de muchas generaciones y es la misma botella, aunque el espécimen sea distinto, es el mismo diseño, el mismo objeto en realidad, que se materializa una y mil y millones de veces y está ahí todo el tiempo. Y según Anders, esa perenidad de los objetos técnicos choca contra nuestra sensación y nuestra conciencia, al fin y al cabo, de la caducidad, la vulnerabilidad y la no perenidad de la vida, ¿no? Nosotros como organismos vivos pues no somos perennes, no hay un modelo que se pueda repetir, ¿no? Por eso cuando apareció este debate sobre la clonación a partir de Dolly en el 97, hubo mucho revuelo, porque la idea de poder clonar seres humanos parecía poder generar la posibilidad de poder producir copias así en serie, como botellas de Coca-Cola, de las mismas personas, o al menos del fenotipo de una persona, para que permaneciera igual perennemente por los siglos de los siglos la misma cara de un sujeto, ¿no? La misma forma o el mismo carácter de una persona. Qué aburrido. Y había esta idea, este contraste profundo entre esta reproductibilidad infinita del artefacto técnico convencional hecho de materia inorgánica y la caducidad, singularidad, vulnerabilidad de los organismos vivos, ¿no? Pero eso también está cambiando, porque parece que los organismos, que los artefactos, no solo los que sean orgánicos o hechos de materia inorgánica o que son entidades vivas transformadas técnicamente, sino los propios artefactos convencionales se aproximan a ese estatus de caducidad, de vulnerabilidad y finalmente de mortalidad, ¿no? Ya las computadoras no viven más de 2 años, están programados, los celulares también están programados para morir rápidamente, y se parece al problema, sigo pensando me hago referencia a la película de Blade Runner y a la novela, cuando los famosos Nexus 6, que son los cyborgs que son idénticos a los humanos, pero la única diferencia que tienen es que no viven más que 4 o 5 años, ¿no? O sea, han sido programados para una caducidad muy, muy rápida y se afanan en querer obtener más vida. Quizá los bioartefactos que construyamos, los bioartefactos que logremos introducir en el mundo, también estén pidiendo permanecer y te estén pidiendo de algún modo, o tengan la intención o la voluntad quizá de mantenerse más tiempo en la existencia. Pero a lo mejor no es así. Algo de lo que nos muestra esta muestra que aparece aquí de la obra de Figueroa en el Museo del Chopo, que yo observo en las piezas, es ese carácter de caducidad, al mismo tiempo de permanencia pero fósil, permanencia muerta, y que está refiriéndonos pues, finalmente a los límites ontológicos que tiene toda producción técnica, ya sea que se haga con materiales inorgánicos o que puede hacerse con materiales orgánicos. Y termino con una breve cita de un autor francés que es Gilbert Simondon, que escribió un libro en 1958, ya es un libro viejo, pero planteaba algunas tesis interesantes. Entonces dice Simondon que la artificialidad no es una característica que denote el origen fabricado del objeto por oposición a la espontaneidad producida por la naturaleza, ¿no? Estos serían como los polos entre lo natural y lo artificial. La artificialidad, dice Simondon, es lo que reside en el interior de la acción artificializante de los seres humanos. O sea, es como el toque de Midas que dan los seres humanos a las cosas, ¿no? Es en todo caso una huella que se deja, una marca que se deja tanto en los objetos totalmente inorgánicos como en los organismos vivos que han sido modificados técnicamente, que puede ser desde luego desde los perros, de los que hablaba
María Antonia, que son bioartefactos en todo el sentido de la palabra, fueron domesticados y modificados a partir de sus parientes cercanos, que eran los lobos, hace muchísimos años, y por tanto son especies totalmente modificadas, seleccionadas artificialmente, o los nuevos bioartefactos, que podrían ser transgénicos, animales o vegetales, ¿no? Que ya se están produciendo en el laboratorio y que tienen esta huella, esta marca, digamos, que los seres humanos han introducido al modificar sus funciones, funcionamiento o fisiología o estructura genética. Y esta acción, dice Simondon, que interviene sobre un objeto natural o sobre un objeto interviene igual sobre un objeto natural o sobre un objeto enteramente fabricado, ¿no? Es tan artificial en ese sentido, desde esta perspectiva, la botellita de plástico, que el perro, ¿no? Y dice Simondon, una flor, el ejemplo que pone en 58, una flor cultivada en invernadero, que no da más que pétalos, o sea, no da frutos, y que es modificada para eso, para que dé puras flores sin fruto, que es como se logró desde hace mucho tiempo, y la gran industria, por ejemplo, de las flores en Holanda, así funciona, ¿no? Los famosos, o los girasoles, o los claveles, que así fueron controlados para que floraran de esta forma y sus pétalos fueran cada vez más grandes, pero que no engendran frutos. Estas flores han sido artificializadas. Es la flor, dice Simondon, de una planta artificializada. El sujeto humano ha alterado la función orgánica de la planta. La artificialización de un objeto natural, en este caso de una planta, de un ser vivo, produce resultados opuestos a los que va generando la producción técnica en general. Y decía Simondon, señalaba, la planta artificializada no puede existir más que dentro del laboratorio de vegetales, que es el invernadero, ¿no? Y ahora podemos decir, a lo mejor estos bioartefactos que producimos no podrían existir más que en el laboratorio de alta tecnología, más que ahí criogenizados quizá, o mantenidos en estados semicontrolados, aunque ahora se ha visto que no es quizá eso lo necesario. Pueden existir a cielo abierto, pueden coexistir con otros seres vivos, intercambiar genes, compartir espacios, compartir ecosistemas y de hecho transferir en el caso de los organismos transgénicos, los transgenes que les han sido incorporados. Por el contrario, pensaba Simondon que a medida que los seres humanos elaboraban artefactos técnicos convencionales cada vez más integrados entre sí, como si fueran sistemas orgánicos, esto lo llamaba concretización, lo que primitivamente se notaba como muy artificial, que es cuando se le ve la costura, digamos, ¿no? El artefacto, cuando ves la huella indeleble de su carácter artificial, ¿no? Simondon pensaba que en la medida en que los artefactos técnicos iban generando entornos, sistemas ambientales y finalmente una serie de interconexiones e interacciones independientes de las intencionalidades de los seres humanos, se iba asimilando cada vez más a cómo funcionan los ecosistemas con organismos vivos, y que eso lo llamaba concretización. En la medida en que los artefactos hubieran adquirido cada vez más relaciones concretas, podrían en realidad asemejarse más a la forma en que coexisten los organismos vivos. Así pues, hay dos maneras en que se entrelaza lo artificial y lo natural y que aparentemente se pueden llegar a confundir. O bien modificando técnicamente los organismos vivos hasta lograr probablemente la construcción, como ahora piensa la biología sintética, célula a célula, tejido a tejido, de un organismo entero, que podría ser totalmente quimérico a partir de nuevas técnicas genéticas, ¿no? O bien logrando, como pensaba Simondon, que los artefactos que producimos, tanto hechos de materia inorgánica como los organismos vivos modificados técnicamente, se integraran en ambientes, en sistemas que alcanzaran una concreción semiorgánica o prácticamente orgánica, de tal manera que se asemejaran y se pudieran confundir con los artefactos, con los organismos vivos que coexistían. A lo mejor eso es lo que sucedería si después de muchos años, muchos siglos, los arqueólogos de esa época, o llegaran, por ejemplo, extraterrestres arqueólogos a ver qué tipo de civilización había en la Tierra, no podrían distinguir entre
los restos óseos de un animal, ¿no? De un organismo vivo producido por la naturaleza, y el resto óseo que está allá arriba de un organismo totalmente artificial que fue producido por un artista, ¿no? Y a lo mejor se confundirían entre una y otro en otro tipo de entidad, y pensarían igual que las dos pertenecían al mismo entorno, al mismo mundo de cosas que existían en este planeta, ¿no? A lo mejor ese es el sueño último de tanto de la biotecnología como del bioarte, ¿no? El artilugio se habría logrado al máximo, habríamos logrado empatar una y otra producción en el resto fósil que quedara durante siglos como la huella de la permanencia finalmente de tanto de organismos modificados como de artefactos. En fin, unas cuantas reflexiones al vuelo, y yo creo que, bueno, esos son temas que no puedo agotar, no puedo responder las preguntas que hacía María Antonio al respecto. Solo quería sugerirles esa reflexión sobre la conjunción de estos dos conceptos que aparecen mezclados, creo, como un referente último en la obra de Ulises Figueroa. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, gracias a Esteban por la invitación. Es para mí un orgullo compartir una mesa con María Antonia y con Jorge Linares. Lo que yo traté de hacer era como ¿sí pueden proyectar? A partir de la exposición de Ulises Figueroa era tratar de rescatar algunas de las reflexiones que me parecían más interesantes y llevar como la pregunta hacia lo natural y lo artificial. Entonces voy a tratar de hacer la charla que yo preparé, se llama Reflexión interrumpida sobre lo natural y lo artificial. Me parecía importante iniciar con el pecado de Epimeteo. Seguro muchos de ustedes conocen el mito donde se encuentran todos los animales. Es un mito fundacional donde están todos los animales, incluido el hombre, y se le asigna a Prometeo para que a cada uno le dé una habilidad especial, ¿no? Entonces Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, quiere repartir estas habilidades y reparte todas, y se da cuenta que el hombre quedó desprovisto de esta habilidad natural, por llamarla de alguna manera, y entonces al ver que ya no tenía, Prometeo roba el fuego y las artes de los oficios y se la brinda al ser humano, ¿no? Entonces, me gusta iniciar con esta reflexión que la toma Bernard Stiegler, que es un filósofo contemporáneo, donde dice que en realidad el hombre su vínculo con la técnica es una desorientación originaria, ¿no? Quiero partir de esta definición de lo artificial, que es toda naturaleza en la que las posibilidades son dependientes de la agencia, entendiendo por agencia la forma de vida en fusión inestable entre lo real y lo imaginario, entre el pasado y el futuro, entre lo conceptualmente posible y lo pragmáticamente accesible. Esta es una definición de Fernando Broncano, donde él no ve ninguna distinción entre lo artificial y lo natural, y de alguna manera él lleva como a esta parte de agenciamiento, ¿no? Donde siempre tenemos este vínculo con la técnica y que no podemos separar en ningún momento. Los seres vivos, en cuanto dotados de agencia, podemos decir que la naturaleza es nuestro mundo, el único mundo que tenemos, pero también único mundo que hacemos y que nos hace.
Y aquí surge el primer problema: ¿el ser humano pertenece a la naturaleza o la naturaleza pertenece al ser humano? ¿Cómo un ser que es parte de la naturaleza puede no pertenecer a ella? El hombre para vivir produce lo que no estaba en la naturaleza. El animal no puede retirarse de su repertorio de actos naturales, aunque podríamos ver, ¿no? O sea, eso es cuestionable, ¿no? Hay algunos animales, ¿no? Hay unas hormigas que hacen su vivienda a partir del cultivo de ciertos hongos, y hay cierta artificialidad, pero creo que es un grado de artificialidad distinto al del ser humano, y el hombre puede en algunos momentos salirse totalmente, ¿no?, de este entorno natural. El hombre crea ese mundo nuevo con técnica. Y así el hombre crea una nueva naturaleza impuesta sobre la anterior llamada sobrenaturaleza. Entonces las necesidades dejan de ser un problema y de hecho se vuelven invisibles como respirar, ¿no? El hombre deja de ver estas necesidades y entonces nuestras necesidades se vuelven superfluas, como tener el último iPod o ver cuál es el gadget que vamos a adquirir. El hombre se empeña por vivir, pero vivir bien. El bienestar es la necesidad fundamental para el hombre es el creador de lo superfluo. La técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, es la adaptación del medio al sujeto. El ser humano es un ser dotado de talento técnico, autofabricación de nuestro acontecer. La técnica implica siempre un proyectar. La técnica implica un vínculo con el mundo. Esta pequeña reflexión no es mía, ¿no? Es de Ortega y Gasset en las meditaciones sobre la técnica, y sí, de alguna manera hay que ponerlo en el contexto, ¿no?, de un pensador moderno, pero creo que es interesante llevarlo al extremo de pensar ese vínculo intrínseco que tiene el hombre con lo técnico, y también llevarlo al límite, ¿no?, de que a veces para nosotros es mucho más fácil manipular la técnica, ¿no?, manipular la tecnología, y nunca nos detenemos a pensar o a reflexionarla de manera filosófica. Y creo que el texto de Ortega y Gasset nos permite volvernos a preguntar por la técnica, aunque en un contexto, ¿no?, lo escribe en el 27, ¿no?, tiene un contexto específico, pero me parece interesante como volver a hacer estas preguntas, sobre todo con nuestra tecnociencia contemporánea. Lo hecho por el hombre adquiere la misma dimensión que lo creado por las máquinas. Esto sucede en la modernidad. Esto es un texto sacado de Descartes, ¿no? Aquí hay una ruptura, ¿no?, que siguiendo la distinción que hace Jorge, que a mí me parece muy pertinente y que últimamente creo que yo estoy mucho más cercana a hacer otra vez la división entre lo natural y lo artificial, pero creo que algo sucedió en la modernidad que es lo que nos permite pensarlo de otra manera, y creo que esto es muy interesante, ver cómo lo hecho por el hombre adquiere la misma dimensión que lo creado por las máquinas. La razón pura se vincula directamente a la naturaleza. La naturaleza, como bien decía Jorge, se vuelve en un estado inerte, ¿no? La naturaleza, hay un cuadro que trabaja Morris Berman, donde divide cómo entendían los renacentistas lo vivo y cómo entendían los modernos lo vivo, y precisamente los modernos veían la naturaleza como lo inerte, ¿no? Llevaban como toda la parte, o le daban como todo el peso a la razón, ¿no? Entonces me parece muy interesante poner esta ruptura, ¿no?, de entender la misma dimensión de lo hecho por el hombre porque por las máquinas. Entonces
el hombre es una máquina, la naturaleza es lo inerte, ¿no? Y todo se vuelve un universo mecánico. Aquí me parecía interesante poner una pieza de Marion Laval, que es una artista francesa, donde ella se inyecta sangre de caballo y su experimento es llegar a ver qué es lo que sucede con su cuerpo. Fue un proyecto que estuvo detenido mucho tiempo porque ningún doctor quería intervenirle la sangre de caballo, pero finalmente en Eslovenia lograron hacerlo. Y me parece importante ver cómo se lleva al extremo, ¿no? Esta idea, ¿no? de poder controlar el cuerpo, ¿no? Creando un autómata en el corazón de nuestras economías que coincida de manera determinante en nuestras vidas, la pesadilla humana de ver nuestras máquinas apoderarse de nuestro mundo parece a punto de convertirse en realidad, no adoptando la forma de robots, sino de sistemas de transacciones financieras electrónicas. El sistema desborda controles y regulaciones establecidas por los gobiernos, instituciones internacionales y empresas financieras privadas. Su lógica no es controlada por ningún capitalista individual o empresa, tampoco, para el caso, por ninguna institución pública. Me parece interesante ver cómo Manuel Castells lleva al extremo, ¿no? de este automatismo o de esta pesadilla de que trabajaron en el futuro de la ciencia ficción. Ahorita nos rebasa un poco, hablando como en todo el entramado tecnocientífico, cómo funciona, cómo fluye el capitalismo, que es completamente, o sea, si se vuelve como un automatismo, que creo que eso nos llevaría a pensar de otra manera el concepto de autómata. Segundo problema, el mundo interior se hizo más relevante que el exterior. Dice Fernando Broncano, nuestra especie nació también de cazadores, recolectores de información en un entorno informacionalmente demandante, que exigió transformar los paisajes geográficos en paisajes de señales, índices, iconos, ídolos, indicadores de dirección y aparatos de observación. El entorno se convirtió entonces en un territorio abierto a la exploración, a la explotación de la materia, energía e información. Sin embargo, solo era posible porque el entorno era un entorno mediado artificialmente. Y aquí hay un concepto que me parece muy importante, que es el concepto de interfaz. El concepto mediado artificialmente, que creo que eso nos lleva a pensar algo que se nos olvida. El concepto de interfaz obviamente viene de las teorías computacionales, pero que nos permite pensar el vínculo con lo técnico. Siempre hay una interfaz. Se habla de que el lenguaje es la primera interfaz, o cualquier comunicación con lo técnico. Deleuze tiene un concepto que es muy interesante, ¿no? Que es el de devenir animal, el devenir máquina, ¿no? Y habla de el vínculo con la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros andamos en bicicleta, llega un momento en donde se nos olvida el funcionamiento y no me gusta mucho la palabra ensamblar, pero creo que nos ensamblamos o nos hacemos parte de esa máquina, y entonces se comunican y no son dos entes separados, sino se convierten en uno solo, ¿no? Esta es una pieza de Jeffrey Shaw que es del 89, ¿no? Y creo que también es interesante ver cómo trabaja con la interfaz que comunica un mundo virtual. Esta pieza tiene un contexto específico, ¿no? Que la hacen en el 89, trabaja en la ciudad de Manhattan y va siendo la ciudad de textos cotidianos que van escribiendo las personas, y se va haciendo todo el paisaje en 3D.
pero me parecía interesante ponerlo como este vínculo artificial de la interfaz y el vínculo con el devenir máquina. La interfaz es una superficie de contacto, ella refleja las propiedades físicas de los interactores, las funciones para ser realizadas y el equilibrio entre fuerza y control, ¿no? La máquina cambia el significado, no es ella misma, sino lo que se hace con ella. Esa amalgama transformadora que depende de su uso no es lo mismo Internet en sus orígenes como arma secreta de los militares para descentrar la información, a los usos que le dan los hacktivistas o los artistas, parece que son dos inventos distintos. La interfaz interpone, es un juego que hace el uso más agradable y el código de la máquina queda oscurecido, enrarecido, casi reconocible. Hay un problema, ¿no?, con los softwares contemporáneos que hacen cada vez más alejado el código y de alguna manera no podemos ver que estamos trabajando con código. Entonces creo que es interesante siempre poner en cuestión el concepto de interfaz, qué es lo que está en medio, porque creo que con la interfaz computacional sobre todo en los programas de diseño, lo que hacen es que a partir de los iconos nos dan la ilusión de que es algo con lo que no hay nada detrás, ¿no? O sea, se vuelven mucho más oscuros, enrarecen. Entonces creo que es importante este concepto y que se puede llevar en todos los terrenos. Tercer problema, las prácticas artísticas como detonadoras de nuevos paradigmas, que creo que es para lo que estamos reunidos aquí a partir un poco de la exposición de cómo el artista puede ver algo que no necesariamente ven los teóricos, los científicos, y creo que en la actualidad para ver cómo el universo de la red que parece muy frío, ¿no?, o muy distante, ver cómo él lo va haciendo visible y se van haciendo como este tipo de conexiones. Esta es una pieza de Sabina Raff, es un robot que se encuentra en una galería y cuando va entrando la gente, dependiendo de si se llena la sala, entonces sube el nivel de dióxido de carbono y entonces mientras más dióxido de carbono el robot se pone a pintar pasto en la pared. Si esto es afirmativo, me refiero a la pregunta que había lanzado, ¿no?, de la diferencia entre lo natural y lo artificial. El planeta entero es un cyborg, mezcla de organismos digitales in silico, organismos biológicos in vitro y organismos naturales que cohabitan y producen que la línea de la vida se haga mucho más compleja y difusa. Aún no queda claro si estamos entrando a una nueva edad oscurantista o un nuevo renacimiento. En una época oscura el ojo empieza a ver y eso es lo que yo agradezco de los artistas que nos permitan ver el mundo de otra manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que se han planteado una serie de cuestiones y problemas pues muy tan interesantes como complejos, como difíciles de realmente arribar a una conclusión definitiva. El tema de lo natural y de lo artificial que detonó la exhibición y que ha salido aquí muchísimo, pues parece a veces que es una distinción que
ya no funciona, ¿no? Que en temas como la bioartificialidad parecen nociones que tal vez ya no sirven, pero qué utilizar si no, ¿no? O cómo entender estas manifestaciones ahora. También, bueno, toda esta dimensión de entender, de que el problema es entender ontológicamente lo animal y, bueno, sobre todo como estamos, como decía María Antonia, insertos en una cierta tradición occidental, ¿no? Con unas ciertas nociones sobre el cuerpo y lo humano y el alma, pues nos lleva a este mapa que plantea, pues es realmente complejo, interesante y nos da muchísimo que pensar. Por esto yo quisiera, además de agradecerles, pues invitarlos a ustedes mismos si quisieran comentar alguna de las ponencias de sus otros colegas y pues bueno, invitar también al público asistente a si quiere hacer alguna intervención, si tiene alguna pregunta, si tiene una reflexión que compartir, pues que se anime. Están los micrófonos también abiertos. Bueno, un poco en la última presentación de Liliana, y todas en general, o sea, este es un tema que creo que es muy interesante, pero me vino a la mente esto, pues que, o sea, entender o conocer hoy que también en la herencia de conocimiento occidental estaba en este mito de cómo era en el que el humano estamos dislocados, que no nos tocó Epimeteo. También por ejemplo, en el budismo, bueno, hay muchos budismos, pero Buda, como en los escritos que se puede decir que son de él, describía como esta falta de pertenencia del humano al mundo, o también como este eterno vida dolorosa y el sufrimiento del humano, van porque estamos dislocados o no embonamos, tenemos como algo que no queda dentro de lo demás, como todos los animales y el resto de la naturaleza. Bueno, y que nos hace no quedar así, ¿no? En el caso de algunas o de muchas de estas filosofías orientales, la búsqueda es un poco de dejar de desear y entonces empezar a pertenecer, empezar a tener mucho mayor paz y placer a través de como limitarnos el deseo, por ponerlo muy general. Pero aquí, o sea, digo, aquí no hay como una búsqueda específica y mi pregunta o planteamiento va como hacia allá, que es, podemos tomarnos todo esto como un juego, ¿no? Un juego muy interesante. En el momento en el que llegamos a ver como todas estas relaciones de humano, tecnología, naturaleza y cómo nuestra existencia se ve definida y transformada y deformada y lo que sea por todo ello, o sea, ya se vuelve muy interesante. Igual y el sufrimiento se vuelve como algo divertido. Pero por el otro lado, ese puede ser un objetivo, pero puede haber otro objetivo como más de las filosofías orientales, que es como pues estar en paz y lograr de una u otra forma embonar con este mundo. Si ustedes plantearan como que, esta ya es como una pregunta, pero si ustedes plantearan que el humano tiene un objetivo o que podríamos decidir tener un objetivo en el mundo, ¿cuál les latería más? ¿Cuál dirían como, yo quiero ese, el de embonar y lograr como una existencia duradera y en paz tipo Buda? O un juego como el que se me ocurre ahorita, decir como, pues vemos cómo funcionamos, vemos cómo existimos, simplemente es entretenido entenderlo así, digo, y no que lo entendamos todo, pero es divertido y voy a seguir así, ¿no? Y voy a seguir de repente teniendo como mis tropiezos y dolores, y no me va a importar, no lo voy a querer evitar como por el resto de mi existencia. No sé. Bueno, Liliana hizo referencia a esta tensión permanente en la conciencia de los seres humanos entre ser parte de la naturaleza y creernos que no.
¿no? Y digo que es una creencia porque todo apunta a que pues somos parte de la naturaleza, somos animales, provenimos de líneas biológicas, tenemos parientes evolutivos muy cercanos a los demás primates y todo indica que no hay otra razón de nuestra existencia, ¿no? Animales como cualquier otro. Ahora, el asunto de haber tenido un cerebro que puede reflexionar, un cerebro que produce representaciones, muchas de ellas muy tontas, inútiles, pero que siempre está ahí trabajando, es como una maquinita, nos ha movido en la historia de la humanidad a esa pregunta sobre el origen, ¿no? O la especificidad de los seres humanos en el mundo, ¿no? Y en la naturaleza. Entonces, probablemente, bueno, y aparece en muchas culturas el intento de querer superar la naturalidad o incluso la animalidad de la que provenimos. Por ejemplo, en la idea que comparten muchas tradiciones antiguas de querer lograr la inmortalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso desde Gilgamesh hasta, desde luego, toda la tradición judo-cristiana, ¿no? Es una negación de nuestra naturalidad, de nuestra animalidad, ¿no? Una negación de la mortalidad, querer ser inmortales, que es un sueño humano, una pulsión humana muy entendible, pero bastante enloquecida, ¿no? Es negar la realidad más inmediata de que somos animales mortales. Y luego vendría por la biotecnología contemporánea y están inventando nuevas ideas de vamos a extender la duración de la vida, vamos a volvernos inmunes, vamos a detener el envejecimiento, como si fuéramos Gilgameshes, ¿no? Modernos, para tratar de dislocar, esa es la palabra dislocar, nuestra naturalidad animal y volvernos ahora sí otra cosa más chida, ¿no? Producida técnicamente. Ese es el sueño de la eugenesia biotecnológica actual. Y en el arte, en las artes, pues, ha habido representaciones desde Gilgamesh hasta ahora de esta idea de superhombres o supermujeres, ¿no? Que son los sueños y las fantasías de los seres humanos por tratar de romper este cerco y negar su condición pues, más natural, más animal, más biológica, que es lo que nos determina. Está claro que el otro debate de si somos animales tan especiales porque nuestro cerebro, etcétera, pues yo no lo sé, yo casi tengo más dudas, ¿no? Porque la verdad es que la evolución de nuestro cerebro nos permite la vida social y realizar cogniciones que son indispensables para la supervivencia de cualquier animal social y de otros primates, pero la verdad es que lo demás que resulta todavía inexplicable y maravilloso e increíble, como casi siempre la gente dice, bueno, pero los demás animales no hacen arte, ¿no? Ese es como el argumento de oro, cuando la gran mayoría de los seres humanos tampoco hacen arte, ¿no? Entonces son unos cuantos, y los que lo hacen bien son todavía menos que los que lo intentan, ¿no? O también la gente dice, bueno, pero los demás animales no hacen filosofía. Ok, la mayoría de los seres humanos tampoco hacen filosofía, son una minoría, y los que lo hacen, de todos esos, unos cuantos lo hacen bien, ¿no? Entonces, hemos tenido esta obsesión por pensar la singularidad de los humanos y cuál es su destino y para qué vienen aquí, si fuimos creados o no por un dios o no sé qué, ¿no? Pero creo que nos retrotraemos a dos cosas, para no extenderme mucho. Uno, que en efecto sí somos autoproducidos, autopoyéticos, hacemos nuestra propia existencia, lo hemos ido modificando en términos biológicos y en términos simbólicos, en términos también culturales, que ese es todo el armado sobre nuestra biología. Pero por otro lado, no podemos, hasta hoy, no hemos podido modificar biológicamente nuestra naturaleza, en realidad de manera sustantiva, como para negar nuestra animalidad, nuestra mortalidad y nuestra pertenencia al resto de la naturaleza. Y la respuesta pues tendría que ser esa, ¿no? Seguimos siendo animales mortales, con un cerebrote, ¿no? Que da mucho problema porque produce muchas representaciones, casi todas ficticias, falsas, un montón de engaños cognitivos que ahora los psicólogos analizan muy bien, ¿no? Que más bien ese es el problema, nuestra ilusión de ser muy racionales es al revés, es el hecho de vivir siempre en error cognitivo, ¿no? Y en parte de ese error cognitivo puede surgir la capacidad artística, por cierto, ¿no? Yo creo que
Es muy interesante cómo lo trabaja Bernard Stiegler, ¿no? Esta desorientación originaria, y él lo lleva sobre todo a la tecnociencia contemporánea, ¿no? Y como decía Jorge, ¿no? Esta ilusión de que somos distintos, creo que sí es una ilusión, pero puede ser una ilusión peligrosa, ¿no? Por eso yo ponía como la parte de la modernidad, digamos, de este cambio paradigmático que sucede en la modernidad, que creó toda una ilusión que de alguna manera es la que estamos viviendo o las consecuencias en lo contemporáneo. Eso no quita que no podemos negar la animalidad, al contrario, pues, ¿no? Pero yo sí creo que se tiene que pensar la animalidad desde otros paradigmas, ¿no? Y que creo que lo están haciendo, por ejemplo, en la teoría de la complejidad, lo dijo Nietzsche, ¿no? El mismo Simondón, ¿no? Creo que sí hay que pensar la animalidad desde otros paradigmas, porque creo que pensarlo desde el paradigma moderno nos lleva a consecuencias que de alguna manera son terribles en lo contemporáneo, pues, ¿no? Si alguien más hay tiempo para una última pregunta. Bueno, yo quisiera preguntar. Gracias. Bueno, quisiera partir de la idea de que parece que el arte contemporáneo está, digamos, colocado en un lugar respecto a la filosofía, ¿no? Y que la filosofía no sirve de repente mucho para interrogar, hacerle preguntas al arte contemporáneo, sino que el arte contemporáneo incluso llega a interrogar, ¿no? Los conceptos filosóficos, los marcos filosóficos. Digamos que dentro de este marco aristotélico que divide lo natural de lo artificial, ¿sí? Y que, pues, si no estoy equivocado, digamos, pues es un problema que está muy emparentado con qué idea tengamos del arte, ¿no? Porque creo que ahí, digamos, en este marco aristotélico, es trazar esta división entre lo natural y lo artificial depende mucho de que pensemos que es el concepto aristotélico de la mímesis, ¿no? De la representación, ¿sí? Digamos, en ese sentido, pues yo quisiera preguntar si en la obra que tenemos acá arriba podemos hacer una lectura de ese concepto, ¿sí? ¿Y en qué lugar? Si, digamos, podemos interrogar mediante ese concepto, en este marco aristotélico, a la obra, o la obra le pone interrogantes, ¿no? a este concepto de la mímesis. Y en segundo lugar, que, digamos, derivado de todo esto, pareciera que digamos, tendríamos que subsumir la interpretación de esta obra a categorías muy generales, ¿sí? Muy, digamos, de nuestros conceptos grandes, ¿sí? Universales, de ciencia, ¿sí? Y yo quisiera pensar en una interpretación, digamos, de esta obra que tuviera, digamos, bajo la cual pudiéramos pensar el aporte local, ¿sí? El aporte específico, digamos, de esta obra, pues a ese gran compendio, ¿no? De saberes, digamos, universales sobre la ciencia. Si en realidad puede interpelar, ¿no? Este campo de, digamos, grande de conocimientos, ¿no? Un concepto grandísimo de ciencia, o digamos, su propósito lo podemos leer de otra forma, ¿no? Quizás a nivel
de la propia historia institucional de la ciencia aquí en México, ¿no? De la cual pues fue parte del museo, ¿no? Gracias por las preguntas. Solo por responder muy brevemente, sí, la categoría de mímesis aristotélica está siempre convocada para pensar este tipo de cuestionamientos. La mímesis es un modo de la tecné, y para Aristóteles, a partir de la mímesis, es posible pensar las diferencias en los modos de representación y en el qué de la representación. En ese sentido puede ser pensada como una categoría que va mucho más allá de, como a veces he entendido, las artes figurativas o no figurativas. Luego, lo que está acá arriba, pensarlo a partir de la categoría de mímesis, nos permitiría ver qué tipo de modelo de representación propone, y en ese sentido intentar relacionarlo con la ciencia, porque la ciencia también siempre actúa según modelos de representación, es decir, miméticamente construye imágenes, modelos de pensamiento, modelos de conocimiento, a partir de los cuales interpreta la realidad, y ahí podríamos entonces interrogar cuál es la fuerza diciente de estos poderes de representación, ya sea pensados artísticamente o pensados científicamente, y ahí puedes decir que hay un diálogo muy fructífero entre artes, filosofías y ciencias como modelos miméticos de representación de lo real, siempre y cuando no se entienda la mímesis en términos peyorativos como una imitación o una representación que está siempre devaluada frente a lo supuestamente presente, sino más bien como una manera de acercarnos al mundo y de construirlo de manera poética. Para Aristóteles, mímesis es siempre poiesis, y en ese sentido es construcción activa de lo que hay. Y claro que el arte contemporáneo tiene una estrecha relación con la filosofía, tanto como la filosofía la tiene con el arte, es decir, el modo de ser del arte que hay hoy, que no es el moderno, que no es el clásico, está en buena medida configurado a partir de conceptos que son caros para la filosofía. Y de regreso, la filosofía se configura hoy atendiendo al modo en que el arte hace llorada sobre lo sensible, pero sí es muy interesante pensar estas relaciones. ¿Quisieran agregar algo? Y en particular el arte se acerca no solo a los discursos como mera representación, sino a las prácticas de la ciencia contemporánea, y eso hay muchos referentes en el arte contemporáneo, ¿no? Que están no solamente haciendo referencias a veces irónicas, a veces críticas, sino utilizando sus medios de representación y sus prácticas. El caso de bioarte, pues es los artistas metidos en el laboratorio haciendo manipulación genética, ¿no? A veces no lo saben hacer y a veces no los dejan hacerlo, pero lo están intentando. Entonces, una muestra como esta de Ulises Figueroa, pues él hizo, ¿no? Fabricó, digamos, artificialmente unos fósiles, digamos, ¿no? Y aparece uno totalmente, claro que no es de un animal, por lo menos terrestre, ¿no? O en todo caso contemporáneo, y otro que es un esqueleto, que es el que más me gusta, la pieza grande, un esqueleto totalmente artificial, ¿no? De piezas de basura, pero que a lo mejor es un poco la llamada de atención, ¿no? Podemos o no confundirlo con algo natural hoy por hoy, ¿no? Entonces ahí Aristóteles nos diría, pues no, mira, todas las piezas, excepto el tronquito de madera, todo lo demás no es orgánico, ¿no? Ha sido producido técnicamente, aunque representa, se acerca miméticamente a un esqueleto de un animal, ¿no? ¿Hay un hueso? No me acuerdo de esto. No, pero en la pieza grande, que es pura basura industrial, digamos, bueno, pura basura que cae en toda la ciudad, ¿no? Los colmillos, han visto, son unas defensas de bocho, ¿no? Hay unas piezas de licuadoras y no sé qué. Entonces ahí el origen de esa entidad, de ese objeto, pues es claramente artificial, pero está miméticamente representando, ¿no? La figura de un animal muerto, ¿no? Lo que quedó, el esqueleto de lo que quedó. Y en todo caso ahí se asemejan, ¿no? Las obras de arte también como huellas, como esqueletos, como fósiles, quizás en las obras de arte clásicas, ¿no? Y son igualmente el vestigio de la mímesis que produjo un artista en vivo, ¿no? Y lo único que permanece es la representación.
Bueno, pues ya se nos vino el tiempo un poco encima, entonces les agradezco mucho a todos su presencia y bueno, les agradezco una vez más a Liliana, a Jorge y a María Antonia por haber venido y les pido un fuerte aplauso para ellos también. Gracias, buenas noches.